Bienvenidos a República Laica, soy Roberto Blancarte. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los maestros y alrededor del tema de los maestros obviamente está el tema de la educación, que en este caso será la educación laica en la República Laica, en la República Mexicana. Una educación que en principio es el centro, el eje de los valores que todos debemos compartir en nuestro país. Valores como la libertad, el respeto a los demás, la tolerancia, un sinfín de elementos que tienen que ser enseñados por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues son efectivamente los maestros de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de las escuelas de educación superior. Pero como hemos visto en acontecimientos recientes, no todo es fácil, no todo el camino de los maestros ha sido llano y fácil para ellos. Así que vamos a hablar sobre cuál es su papel en la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer para apoyarlos, qué es lo que tenemos que hacer para empujarlos a hacer un mejor trabajo. Acompáñenos. El informe Panorama de la Educación 2014, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que los docentes mexicanos son, entre los maestros de los países integrantes de este organismo, los que dedican más tiempo a la enseñanza en el salón de clases. El tiempo anual neto de enseñanza entre los maestros de secundaria es en promedio de 1,047 horas, cifra mayor que entre los maestros de primaria, que son 800 horas. Además, México posee uno de los calendarios escolares con mayor número de días de instrucción al año para los maestros de primaria y secundaria, 200 días en ambos niveles en comparación con los promedios de la OCDE de 185. A pesar de todas estas horas dedicadas a la enseñanza, los resultados en los aprendizajes no son óptimos. Regresamos entonces a República Laica, estamos con nuestro invitado para comentar noticias, que es el doctor Felipe Gaitán de la Universidad La Salle. Y pues como ya es tradición en el programa, comentamos algunas noticias que tienen relación con las temáticas que aquí tratamos. La primera sería una noticia internacional en donde el gobernador de Arkansas vetó una ley anti-gay porque él rechazó promulgar una controversial iniciativa de ley que había aprobado la legislatura estatal el día anterior, que proponía autorizar a individuos y empresas para negar servicios homosexuales, basado en una lógica de supuesta libertad religiosa. ¿Qué opinas de esto? Claro, y esa nota creo que nos muestra todavía que el tema de la laicidad y el tema sobre todo el respeto a las minorías, a los derechos de minorías o grupos que piensan o tienen preferencias distintas, no se ha logrado del todo en países que supuestamente son de avanzada, sobre todo porque el gobierno federal en Estados Unidos promueve una cierta ley que reconoce los derechos de estas minorías, de estos grupos con preferencias distintas, y en los estados, los grupos más conservadores son reacios a esta y desde el ámbito local intentan frenar una ley federal. Es decir, la ley del reconocimiento de los derechos de estos grupos acaba siendo enarbolada por los conservadores como un atentado a su libertad religiosa. Sí. Entonces parece que choca el tema de la libertad religiosa con el tema de los derechos culturales y los derechos de las minorías. Y en ese sentido se está resolviendo. ¿Tú crees que en México sucede algo parecido, como en términos de federación y estados? En México es muy parecido, no con esta beligerancia que se da en Estados Unidos, sobre todo porque ellos promueven mucho el tema de los cotos federales, ¿no? Los cotos locales frente al tema federal. En México de manera subrepticia se ha dado cuando, por ejemplo, la ley para la interrupción del embarazo que se aprueba en el Distrito Federal es rechazada por diferentes estados y meten controversias constitucionales y meten candados en las constituciones locales. Digamos, estamos en una problemática de esta confrontación entre los que aducen una supuesta libertad religiosa, que habría que ver cómo la entienden, y el tema de los derechos de los que son distintos, que no son distintos en términos de nuestra condición ni de nuestros derechos humanos, son distintos en sus preferencias, en sus ámbitos culturales, etcétera, etcétera. Sí. Déjame comentarte otra noticia. La noticia anterior, por cierto, era del 1 de abril del 2015 y esta otra es del 31 de marzo.
en la que el párroco de La Ruana le habría dicho al secretario de Gobernación Osorio Chong que las promesas del gobierno eran pura baba de perico. Y esa expresión la utilizó a propósito de un discurso en el que acusó, que dijo que los elementos de la fuerza rural son ex autodefensas pertenecientes a los caballeros templarios, por lo que pidió la eliminación de esa agrupación y la creación de la policía modelo que había prometido Alfredo Castillo. ¿Qué te parece esa intervención? Bueno, el caso de Michoacán sigue siendo un tema caliente, es un tema complicado, sobre todo por esta liga entre política, violencia y el tema también donde los párrocos, la iglesia a través de los párrocos, tiene una presencia, sobre todo en los municipios de mayor beligerancia. Recordemos otros sacerdotes que han estado ahí, otros que han fallecido, que han por su propia misión sacerdotal en la zona. Lo que parece anecdótico es la frase, es una baba de perico, pero no es nada anecdótica, porque la está diciendo alguien de otro poder, de un poder distinto, que en este caso es la iglesia. Lo podríamos decir tú y yo, lo podemos decir como ciudadanos, pero decírselo al secretario de Gobernación creo que implica también un tema donde tensa las relaciones, no solamente entre el Estado y la Iglesia Católica, sino el tema de los propios ciudadanos entre el creyente y el ciudadano, es decir, hasta dónde el ámbito de la laicidad, que es parte de este programa, dónde está esta frontera, cómo podemos calificar esto. ¿Tú crees que no tiene derecho el sacerdote a decirle eso a...? Tiene derecho a decírselo, por supuesto, y tiene forma de expresarlo y lo puede expresar en el espacio público. Pero cuando lo hace como un actor político frente a otro actor político, quizás su decisión se vuelva vinculante en términos de decir, bueno, te estoy diciendo algo, te estoy acusando, puedo tener las pruebas o no, no lo sé en ese momento, y lo está manifestando. Tiene el derecho de decirlo. El único problema es que se vuelve muy ambiguo la parte, ¿quién lo dice? ¿Lo dice como ciudadano o lo dice como ministro de una iglesia, que en este caso es la católica? Pero incluso si lo hubiera dicho como ministro de culto, ¿qué importa? En este caso hubiera importado más las formas, en términos de las formas, que de fondo, en ese sentido, porque finalmente son comunidades que están tratando de encontrar espacios y un eco que han tenido en la iglesia católica. Entonces, colocar esto frente al otro poder, el poder estatal, se vuelve complicado en un tema como Michoacán. Claro. Bueno, y a propósito de estados, hay otra noticia del 30 de marzo en la que Arturo Arriaga, aspirante a gobernador de San Luis Potosí por el partido Encuentro Social, dijo que gays y solteras embarazadas dañan a la familia. Son situaciones que rompen con la familia y equiparó esas condiciones a problemas que deben atenderse como inseguridad, violencia o narcotráfico. Tengo entendido que eso tuvo repercusiones en el propio partido, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, el candidato fue destituido, o sea, le pidieron que se retirara de la campaña. Sobre todo hay que tener en cuenta, y a diferencia de la nota anterior, este Encuentro Social es un partido que tiene una raíz evangélica muy fuerte. Y que en ese sentido se podría entender, pero no es aceptable en términos de la política, este tipo de expresiones. Y que bueno, de alguna manera el candidato hizo una aproximación, un discurso aproximado a lo que él entiende de familia, sin ver esta idea de la familia como la familia semilla de la parte moral, de la formación cívica, etcétera, etcétera. Pero hay que entender también que en este caso la familia ha cambiado. Y ese concepto de familia que tienen este tipo de personajes que son o intentan ser representantes de la política, no se puede aplicar. Podrá tenerlo en su ámbito privado la idea de familia que quiera, pero si se postula en el ámbito público, en el ámbito político, en la competencia electoral, creo que es insostenible. En todo caso, me pareció buena señal que lo hubieran retirado, porque es un indicativo de que hay cosas que ya no se toleran, ni siquiera por las personas más ignorantes o candidatos de cualquier partido que existan, ¿no? Y que les parece que pueden decir cualquier tontería, ¿no? Y a veces hacen cálculos muy de corto plazo, es decir, San Luis Potosí, por ciertas características, con una presencia católica conservadora, me va a traer votos. Yo lo creo y por lo tanto muchos van a pensar igual que yo. Entonces, son apuestas que ya no se pueden sostener en el ámbito electoral. Y aún así, evidentemente están muy castigadas socialmente hablando, ¿no? Claro. Por lo que veo.
Sí. Bueno, y por otro lado vemos, hay noticias como de que avanzan matrimonios gay en Tamaulipas porque alrededor de 48 personas en Tamaulipas podrán casarse según reforma, el Tampico, el 26 de marzo de 2015, podrán casarse con personas de su mismo sexo en el momento que ellos lo decidan, ya que el Poder Judicial de la Federación dio su fallo a favor sobre un recurso de revisión a un amparo tramitado en Tampico para que se les considere el derecho al matrimonio. Pero al mismo tiempo veo otra noticia que en Monterrey la policía retiró a una pareja gay que se tomó de la mano y los retiró de un centro comercial. Entonces uno ve cómo hay jalones y empujones y tenemos como todavía poca claridad respecto a los derechos de las personas, ¿no? Y sobre todo es algo sintomático lo que sucede en Tamaulipas. No son los actores locales los que están promoviendo, digamos, no es el municipio ni el estado el que está promoviendo que se reconozca este tipo de uniones civiles, el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la Federación, la Suprema Corte de Justicia, Claro. que parece que tiene que intervenir en el tema local. Sí. Recordemos en Baja California el periplo, el viacrucis que se llevaron una pareja por casarse, que no podían casarse porque o no estaban los papeles, o había un conato de incendio, desalojaban, o no querían simplemente. Claro. Y hubo todo un jaloneo en este sentido. Sí. La federación es la que tiene que intervenir. Claro. Y 30 segundos, yo sé que no te va a dar tiempo para platicarla porque eso requiere un programa completo, pero hay una noticia de Crónica del 26 de marzo en donde dice que desde el púlpito los sacerdotes morelenses, supongo que católicos, iniciaron la promoción del sufragio hacia candidatos de partidos honestos, pero no para los que promueven el aborto, el matrimonio en las personas, entre personas del mismo sexo, dan despensas o dinero o a cambio del voto. O sea, aquí sí hay una intervención directa o lo que parecería en las elecciones, ¿no? Y sobre todo señalando preferencias. En el proceso electoral, ¿no? Es decir, Sí. uno podría llamar al voto, podría ser un deber cívico de los sacerdotes y aún así podría tener sus limitaciones, pero ya llamar por candidatos, por propuestas, por emblemas, me parece que ya es una intervención no en el ámbito público, sino en el ámbito político y sobre todo en el ámbito electoral. Sí. Que los va a dejar, a ellos los mete también al juego entonces, y tienen que ser sujetos Claro. al propio debate político. Pero yo dudo mucho, porque no lo ha hecho hasta ahora, que la Dirección General de Asociaciones Religiosas vaya y sancione a estos sacerdotes como debería. En todo caso, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta sección. No nos regresamos después de un corte a otra sección de este programa.